En lo más profundo de un bosque, lleno de árboles frondosos y verdes, vivía María, una coneja parda cuya vida, desde afuera, parecía tranquila y estable. Sin embargo, el aspecto sereno de su vida escondía un dolor profundo, una lucha interna que parecía no tener fin. María estaba atrapada en una relación que la desgastaba día tras día, al lado de Juan, un conejo que la había conquistado con promesas de amor eterno, pero que pronto reveló ser incapaz de cumplir lo que decía. La esperanza que alguna vez floreció en el corazón de María se había convertido en un reflejo lejano, en algo que apenas lograba vislumbrar, pero que nunca alcanzaba. María conoció a Juan en un claro del bosque, en uno de esos días donde el sol parecía brillar con más fuerza que de costumbre y el viento acariciaba las hojas de los árboles con suavidad. Fue un encuentro fortuito, casual, en medio de una reunión comunitaria en la que los conejos del bosque se reunían para celebrar la llegada de la primavera. Juan, con su pelaje brillante y su carisma natural, llamó la atención de María desde el primer momento. Había algo en su forma de moverse, en la confianza con la que hablaba y en la sonrisa que parecía prometer un futuro lleno de alegría. Al principio, todo fue perfecto. Juan le prestaba atención, la hacía sentir especial, única. Las primeras conversaciones entre ellos estaban llenas de promesas y sueños compartidos. Hablaron de construir una madriguera juntos, de formar una familia y de recorrer el bosque de la mano, explorando cada rincón y disfrutando de las maravillas que la naturaleza tenía para ofrecer. Para María, esos momentos fueron mágicos. Sentía que finalmente había encontrado a alguien con quien podía compartir su vida, alguien que la entendía y la valoraba. Los primeros meses de su relación fueron los más felices. Juan era atento, cariñoso y parecía estar completamente comprometido con ella. Cada gesto suyo hacía que el corazón de María latiera más rápido. Él le traía flores, le cantaba canciones y la hacía sentir que su amor era inquebrantable. En esos días, María se convenció de que había encontrado a su compañero de vida, alguien con quien podría envejecer y compartir sus sueños más grandes. Sin embargo, poco a poco, las primeras señales de alerta comenzaron a aparecer. Al principio, eran detalles pequeños, casi imperceptibles. Juan empezaba a llegar tarde a sus encuentros, o se olvidaba de algunas promesas que le había hecho. Cuando María intentaba hablar de sus preocupaciones, Juan siempre tenía una excusa o una justificación que hacía que las dudas de María parecieran infundadas. Es que tuve un mal día, o lo siento, no lo hice a propósito, eran respuestas que se volvieron comunes en sus conversaciones. María, queriendo mantener la armonía, optaba por darle el beneficio de la duda. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. La relación, que en un principio parecía sólida, empezó a mostrar grietas. Juan, aunque seguía siendo cariñoso en ciertos momentos, comenzaba a mostrar una faceta más distante y desinteresada. Sin embargo, cada vez que María pensaba en confrontarlo o en cuestionar su comportamiento, él hacía algo para volver a ganarse su confianza, le traía flores. Le decía palabras dulces o la llevaba a algún rincón especial del bosque. Estos gestos, aunque reconfortantes, eran solo temporales. La ilusión de un futuro feliz con Juan seguía viva en el corazón de María, pero cada vez era más difícil ignorar la realidad. A pesar de sus esfuerzos por mantener la relación, la coneja se dio cuenta de que algo no estaba bien, aunque aún no podía ponerle nombre a lo que sucedía. Creía que si era paciente, si le daba más tiempo, Juan volvería a ser el conejo del que se enamoró. El inicio de su relación estuvo marcado por promesas de felicidad, pero con el paso del tiempo, esas promesas comenzaron a desmoronarse. La ilusión de un futuro feliz seguía siendo una idea lejana, algo que María no quería dejar ir, aunque en el fondo supiera que las cosas no eran como deberían ser. Pero en ese momento, María aún no estaba lista para enfrentar la verdad.
El miedo a la soledad es una sombra que persigue a muchos, pero para María, era una presencia constante que influenciaba cada una de sus decisiones. A medida que los años pasaban y las promesas rotas de Juan se acumulaban, ese temor fue arraigándose más profundamente en su corazón. Sabía que algo andaba mal en su relación, pero la idea de estar sola la aterraba tanto que prefería aferrarse a lo poco que quedaba de la versión idealizada de Juan, antes que enfrentarse a la incertidumbre de una vida sin él. María había crecido en una familia muy unida, donde la compañía y el apoyo mutuo eran fundamentales. Desde pequeña, sus padres le inculcaron la importancia de estar acompañada, de tener a alguien a su lado en los buenos y malos momentos. Tal vez, pensaba María, esa educación influyó en su incapacidad para imaginarse sola. La soledad, en su mente, no era solo la ausencia de alguien con quien compartir su vida, sino también una señal de fracaso, un recordatorio de que no había sido lo suficientemente buena para que alguien se quedara a su lado. Con el tiempo, María comenzó a crear excusas para justificar su permanencia en la relación con Juan. Se decía a sí misma que él tenía potencial para cambiar, que sus errores eran momentáneos y que, con el suficiente amor y paciencia, él encontraría la manera de ser el compañero que prometió ser. A veces, se convencía de que la culpa era suya, que tal vez no estaba haciendo lo suficiente para que Juan se sintiera amado o apoyado. Esta autoinculpación le permitía evitar la realidad de que Juan no estaba dispuesto a cambiar y le daba una razón para seguir aguantando. El miedo a la soledad era tan fuerte que María había llegado a creer que estar con alguien, incluso si la maltrataba emocionalmente, era mejor que estar sola. A menudo se decía a sí misma, ¿qué haré si lo dejo? ¿Cómo será mi vida sin él? La incertidumbre del futuro sin Juan parecía abrumadora, y esa ansiedad la mantenía atrapada. Cada vez que Juan rompía una promesa o la lastimaba con sus acciones, María se encontraba más convencida de que, a pesar de todo, no podía estar sin él. Juan era su ancla, aunque esa ancla la mantenía atada a un fondo oscuro y profundo. Cada día que pasaba en la relación, María sentía que se hundía más en las aguas turbulentas de la inseguridad, pero en su mente, esas aguas eran preferibles a nadar sola en un mar desconocido. La negación era su mecanismo de defensa. A veces, cuando las cosas se ponían especialmente mal, cuando Juan desaparecía durante días o cuando volvía con excusas vagas, María recurría a su arsenal de justificaciones. Se decía que todo el mundo tenía problemas, que las relaciones perfectas no existían, y que tal vez estaba siendo demasiado exigente. Después de todo, ¿quién era ella para pedir tanto? Así, se convencía de que los defectos de Juan eran simplemente parte del paquete y que debía aceptarlos si quería mantener la relación. El entorno en el que vivía tampoco ayudaba. Los otros animales del bosque, al verla junto a Juan, asumían que todo estaba bien. María nunca hablaba abiertamente de sus problemas con los demás. Se avergonzaba de admitir que, a pesar de los años y de todos sus esfuerzos, seguía atrapada en una relación que la hacía infeliz. El miedo al juicio de los demás, combinado con el temor a la soledad, la empujaba a mantener las apariencias. En las reuniones comunitarias, sonreía como si todo estuviera bien, fingiendo que Juan seguía siendo el conejo encantador del que una vez se había enamorado. Sin embargo, esa fachada empezaba a agrietarse. A veces, durante las noches, María se despertaba en la oscuridad de su madriguera, sintiendo un vacío tan profundo que ni siquiera las palabras dulces que Juan le decía después de sus momentos de distanciamiento podían llenar. En esos momentos de lucidez, se preguntaba si realmente valía la pena seguir aferrándose. Pero entonces, el miedo volvía. ¿Y si lo dejo y nadie más me quiere?, se preguntaba. ¿Y si me quedo sola para siempre? El miedo a la soledad es poderoso porque se alimenta de lo desconocido. María no sabía qué sería de su vida si dejaba a Juan, y esa incertidumbre era suficiente para mantenerla paralizada.
Aun cuando la relación con Juan la hacía sentir miserable la mayor parte del tiempo, había momentos en los que él parecía volver a ser el conejo encantador que alguna vez conoció. Esos breves destellos de lo que una vez fue su relación, aunque efímeros, le daban suficiente esperanza para justificar su decisión de quedarse. María también se preocupaba por su futuro. Sabía que, a medida que pasaban los años, encontrar a otro compañero sería más difícil. El bosque estaba lleno de otros animales, pero la idea de tener que volver a empezar desde cero, de volver a abrir su corazón a alguien nuevo, la aterrorizaba. En su mente, quedarse con Juan, incluso con todo el dolor que eso implicaba, era una opción más segura que enfrentar el desconocido y potencialmente solitario camino de la separación. Y así, día tras día, María permanecía en esa relación, atrapada entre su miedo a la soledad y su esperanza de que, algún día, Juan cambiaría. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos por ignorar la realidad, esa realidad seguía llamando a su puerta. Y el golpe final llegaría de una manera que nunca había anticipado. La vida en la madriguera no solo era difícil para María, su hija pequeña, una conejita curiosa y llena de energía, también sufría las consecuencias de la relación tóxica entre sus padres, aunque no lo comprendía del todo. Para ella, el comportamiento errático de su padre y el estado emocional inestable de su madre eran lo normal. Sin embargo, la pequeña no era ajena a la tristeza que flotaba en el aire de la madriguera, una tristeza que incluso su joven mente podía percibir. Una mañana la conejita salió de su madriguera y estaba correteando por el bosque, recogiendo flores y disfrutando del cálido sol de la primavera. Era un día tranquilo, hasta que algo capturó su atención. A lo lejos, detrás de unos arbustos espesos, vio a su padre, Juan, con otra coneja. Los dos caminaban juntos, riendo, compartiendo miradas cómplices y cercanas. La pequeña se detuvo, su corazón infantil golpeando más rápido. Al principio, no entendió del todo lo que veía. ¿Por qué papá está con otra coneja?, pensó, sintiendo una punzada de confusión. A medida que observaba más, las risas entre Juan y la otra coneja se hicieron más evidentes, sus gestos de afecto y cariño, algo que la pequeña no solía ver entre sus propios padres. Juan nunca parecía tan feliz cuando estaba en casa con María. La pequeña no pudo evitar sentirse traicionada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras los observaba, la visión de su padre, tan feliz y lleno de vida con alguien que no era su madre, le rompió el corazón. Al llegar corriendo a la madriguera, con lágrimas deslizándose por sus mejillas, encontró a María, ocupada en las tareas del día. La conejita apenas podía contener su llanto mientras contaba lo que había visto. Papá estaba con otra coneja. Estaban riéndose y se veían tan felices, ¿por qué no está feliz contigo? Para María, las palabras de su hija fueron como una puñalada directa al alma. Sabía que Juan era desleal, pero había cerrado los ojos muchas veces, intentando justificar su comportamiento. Sin embargo, el hecho de que su hija lo hubiera visto con otra coneja y que ella misma hubiera percibido la alegría en esa relación, la destrozó. No era solo su dolor el que importaba ahora, su hija había sido testigo del verdadero Juan y esa imagen no podía borrarse. Esa tarde, mientras su hija dormía, María se sentó en silencio, sus pensamientos corriendo como un río imparable. Se dio cuenta de que no solo estaba perdiendo a Juan, sino también a sí misma y a su hija. Permitirse vivir en una mentira, mantener la fachada de una familia unida, estaba causando un daño irreparable. Su hija había visto con sus propios ojos la realidad que ella misma se había negado a aceptar por años. Juan no era el compañero que ella necesitaba ni el padre que su hija merecía. Fue entonces cuando María comprendió que no podía seguir en la negación. La verdad ya no podía esconderse. La revelación que trajo su hija abrió una puerta dentro de María, una puerta que había estado cerrada por mucho tiempo.
El peso de la traición de Juan, las promesas rotas y los años de sufrimiento habían quedado sepultados bajo capas de esperanza ciega y miedo a la soledad. Pero ahora, ya no podía esconderse de la realidad. Su relación con Juan no solo la estaba destruyendo a ella, sino también a su hija. María comenzó a hacer preguntas que antes había evitado. ¿Por qué seguía esperando que Juan cambiara, cuando todo demostraba que no lo haría? ¿Por qué creía que él sería capaz de ser alguien diferente, cuando ya había demostrado, una y otra vez, que su comportamiento era parte de su naturaleza? Y, lo más importante, ¿por qué se había convencido de que su propio valor dependía de tenerlo a su lado? Este despertar emocional no ocurrió de la noche a la mañana, pero, poco a poco, María empezó a ver con claridad lo que antes había estado cubierto por la niebla del miedo y la negación. Entendió que no podía seguir esperando que alguien más llenara los vacíos en su vida. Juan nunca le daría el amor y la estabilidad que necesitaba, y aferrarse a esa esperanza no hacía más que prolongar su sufrimiento. Con el corazón lleno de tristeza, pero también de una determinación nueva, María tomó la decisión más difícil de su vida. Debía romper el ciclo tóxico en el que había vivido durante tanto tiempo. Sabía que el camino sería doloroso, que enfrentarse a la realidad de estar sola, de ser una madre soltera, no sería fácil. Pero también sabía que era la única forma de salvarse a sí misma y a su hija. Ese mismo día, María confrontó a Juan cuando finalmente volvió a la madriguera. Ya no había lágrimas ni súplicas en su voz, solo una firmeza que sorprendió incluso a Juan. No puedo seguir haciendo esto. No puedo seguir esperando que cambies, porque no lo harás. Y no puedo seguir viviendo una mentira por miedo a estar sola. Esta es la última vez, Juan. Te vas, y esta vez no vuelves. Las palabras salieron con una claridad y fuerza que María no sabía que tenía. Y aunque Juan trató de justificarse, de prometer una vez más que las cosas serían diferentes, María no escuchó. Esta vez, sus oídos estaban cerrados a las promesas vacías. Sabía que el verdadero cambio debía venir de ella misma, no de él. Después de que Juan se fue por última vez, el silencio que quedó en la madriguera fue ensordecedor. Para María, esa soledad que tanto había temido se materializó, y al principio fue difícil de soportar. Había noches en las que el peso de su decisión parecía abrumador. Extrañaba la idea de tener a alguien a su lado, incluso si ese alguien era Juan, con todas sus fallas. Pero sabía que no había vuelta atrás. Había tomado la decisión correcta, por dolorosa que fuera. El proceso de sanación de María fue lento. Al principio, tuvo que aprender a convivir con el dolor y la tristeza. Hubo días en los que se sentía vacía, incapaz de encontrar alegría en las pequeñas cosas que antes disfrutaba. Pero poco a poco, a medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, comenzó a notar pequeños cambios en su estado emocional. Empezó a pasar más tiempo con su hija, jugando juntas en el bosque, redescubriendo los placeres simples de la vida. A través de su hija, María encontró una fuente inagotable de fuerza. Sabía que, aunque su vida no era perfecta, estaba construyendo un hogar más saludable para ambas. La risa de su hija, libre de las tensiones que antes dominaban su hogar, era un recordatorio constante de que había tomado la decisión correcta. María también comenzó a trabajar en su autoestima. Durante años, había permitido que su valor se definiera por su relación con Juan. Ahora, sin él, tuvo que aprender a valorarse por quien era, no por quien estaba a su lado. Participó más activamente en la comunidad del bosque, haciendo nuevas amistades y buscando el apoyo de otros animales que la apreciaban por lo que era. El camino hacia la recuperación no fue fácil, y hubo recaídas. A veces, la nostalgia la invadía, y se preguntaba si había cometido un error. Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, recordaba las palabras de su hija,
la imagen de Juan con otra coneja, y la realidad de los años de promesas rotas. Sabía que su sanación implicaba aceptar que no podía cambiar el pasado, pero sí podía crear un futuro diferente. Con el tiempo, María se dio cuenta de que la soledad que tanto había temido no era su enemiga. En su soledad, encontró un espacio para conocerse a sí misma, para sanar sus heridas y para construir una vida donde la paz y la estabilidad fueran más importantes que cualquier relación. Y así, María no solo encontró la fuerza para seguir adelante, sino que también descubrió que era capaz de crear una vida plena y significativa sin la sombra de Juan. Su sanación fue un proceso continuo, pero día a día, paso a paso, iba reconstruyendo su mundo, uno en el que ella y su hija podían vivir sin miedo y con la confianza de que merecían algo mejor. La historia de María, aunque ambientada en el mundo animal, refleja una realidad que muchas personas viven a diario. Es una historia de lucha interna, de aferrarse a una esperanza que, a veces, no es más que una ilusión. La coneja María, como tantas personas, se encuentra atrapada en una relación tóxica, cegada por el miedo a estar sola, por las falsas promesas de cambio, y por la idea de que el amor significa soportar el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, su camino hacia el autodescubrimiento y la sanación nos deja una profunda lección: no se puede esperar que alguien cambie si no tiene la capacidad o la voluntad de hacerlo. Y a veces lo más valiente es dejar ir lo que nos está haciendo daño. Este cuento destaca la importancia de reconocer las señales de una relación insana. Muchas veces, nos aferramos a la idea de que las cosas mejorarán, que la otra persona cambiará por nosotros o por amor. Pero la realidad es que el cambio solo puede venir desde adentro. Ninguna cantidad de amor, sacrificio o paciencia puede transformar a alguien que no está dispuesto a hacer el trabajo necesario para convertirse en una mejor versión de sí mismo. María pasó años esperando que Juan cambiara, creyendo en sus promesas, soportando su deslealtad y su falta de compromiso, todo porque temía quedarse sola y pensaba que, de alguna manera, era su responsabilidad salvar la relación. En la vida real, muchas personas caen en la trampa de pensar que su valor está atado a la relación en la que se encuentran, que ser soltero es un fracaso o que estar con alguien, aunque esa persona sea tóxica o abusiva, es mejor que estar solo. Este miedo a la soledad nos lleva a aceptar cosas que nunca deberíamos tolerar: la falta de respeto, la manipulación emocional, la traición constante. Sin embargo, la historia de María nos enseña que el verdadero valor de una persona no está en su pareja, sino en sí misma. El autoconocimiento y la autoestima son esenciales para entender que merecemos más, que no debemos conformarnos con menos de lo que valemos. La pequeña hija de María juega un papel crucial en esta historia, pues es ella quien, sin quererlo, le revela la verdad a su madre. La mirada inocente de los niños, que a menudo perciben las cosas de manera más clara que los adultos, le muestra a María lo que ella había estado negando: que Juan no era el compañero que ella necesitaba, ni era capaz de darle el amor y el respeto que merecía. El momento en que la niña le pregunta a su madre por qué su padre es feliz con otra coneja, mientras en casa está ausente, es un espejo que refleja la cruda realidad de muchas relaciones. A veces, los demás ven lo que nosotros no queremos ver, y es en esos momentos cuando debemos tener el coraje de abrir los ojos y enfrentar la verdad. La moraleja de esta historia es clara: no podemos esperar que alguien nos dé lo que no tiene para ofrecer. Y, lo más importante, no debemos sacrificar nuestro bienestar por el miedo a estar solos o por la esperanza de un cambio que nunca llegará. La verdadera valentía reside en saber cuándo es el momento de marcharse, cuándo es el momento de poner fin a algo que nos está lastimando, y cuándo es el momento de comenzar a sanar. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Tu tiempo y atención son apreciados más de lo que imaginas. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y al compartir nuestras historias, ayudamos a construir puentes de entendimiento y empatía.
te agradeceríamos mucho si pudieras regalarle un like a este video. Es una pequeña acción que ayuda a que más personas puedan descubrir este mensaje. Además, si sientes que hay alguien en tu vida, tal vez un amigo o un familiar, que necesita escuchar esta historia, no dudes en compartirla con ellos. A veces, las palabras que necesitan oír están más cerca de lo que imaginamos, y tú podrías ser quien les ofrezca esa chispa de esperanza o reflexión. Gracias por estar aquí, saludos y bendiciones para ti y todos los tuyos.